Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de La Pluma y la Espada. Bienvenidos de nuevo al mundo de la Primera Ley, de esa fantástica trilogía y de sus libros sueltos y de la segunda trilogía de Joe Abercrombie. Bienvenidos a un vídeo de análisis de personaje, de lore de trasfondo, y el análisis es de Bayaz, del primero de los magos, ¿vale? Un personaje muy clave en el mundo de Joe Abercrombie, en el mundo de la Primera Ley. Antes de nada, comentar que el vídeo va a contener algo de spoiler, ¿vale? Intentaré que no sean spoilers esenciales, no van a ser spoilers que jodan la lectura, pero va a contener algún spoiler, ¿vale? Lo digo desde ya. Entonces, nada. Bayaz. Bayaz es un mago, como el propio nombre dice, le llaman el primero de los magos. De aspecto físico, parece un señor de unos 60 años o así, calvo. Los libros dejan bien claro que es totalmente calvo, con barba blanca, de estatura media, con un aspecto así muy normal, pero de alguna forma, no se sabe por qué, su presencia comanda respeto. Tiene una presencia que ya todo el mundo se cuadra un poquito ante él, pero nadie sabe decir exactamente por qué, ¿no? Tiene una presencia tiene una presencia que comanda respeto, ¿vale? A pesar de tener el aspecto de un señor calvo de 60 años. Bueno, aparentemente, cuando aparece al principio, parece un típico mago ermitaño, recluido en su gran biblioteca del norte, erudito, que se dedica a estudiar y a investigar cosas sobre la magia, que está retirado y que aparece para darles a los protagonistas ese empujoncito para que hagan las cosas bien, ¿no? A lo Gandalf, como Gandalf en el Señor de los Anillos, que manipula un poquito, ¿no? Que da un poquito de ese empujón a los protagonistas para que tomen acción. Lo que pasa, y como ya se verá y como habréis visto si habéis leído los libros de Joe Abercrombie, aunque la forma de actuar de Bayaz sea estilo Gandalf, las motivaciones distan mucho de ser tan nobles y tan altruistas. Pero bueno, podría decirse que es la versión egoísta, interesada y egocéntrica de Gandalf. Entonces, bueno, orígenes de Bayaz. Bayaz fue el primer discípulo del maestro Canedias, ¿vale? No, Canedias no, perdón, de Juvens, ¿vale? Juvens fue uno de los inventores de la magia en el mundo de Joe Abercrombie, junto con Canedias el creador, eran dos hermanos. Y bueno, Juvens cogió a 12 discípulos, a 12 magos, para enseñarles esos secretos de la magia, ¿no? Y bueno, el primer discípulo fue Bayaz, y por eso le llaman el primero de los magos. Desde el principio, Bayaz desarrolló una enemistad importante con otro discípulo, con Kalul. Porque bueno, Bayaz veía a Kalul como una especie de envidioso, como una especie de amenaza para sus aspiraciones, para sus ambiciones, mientras que Kalul veía a Bayaz como un egocéntrico megalómano y poco leal al maestro, ¿no? Entonces Juvens, para intentar solucionar esa rivalidad entre los dos discípulos, decidió mandar a Bayaz a la Gran Biblioteca del Norte y a Kalul a la Gran Biblioteca del Sur, en continentes separados y con un poco de suerte así no se pelearán. Esto no funcionó, y de hecho siguieron conspirando el uno contra el otro, desde muy lejos, porque eran los dos tal para cual, igual de conflictivos, igual de egocéntricos. Entonces nada, al final Bayaz sentía que no progresaba, sentía bueno, que su maestro Juvens no le daba la suficiente credibilidad, el suficiente mérito que él merecía, él pensaba que merecía más. Entonces decidió dejar tirado a su maestro e irse con el hermano de su maestro, con Canedias. Vale, con Canedias el creador. Canedias era, a diferencia de Juvens, era mucho menos abierto, mucho más solitario y mucho menos generoso y menos dado a compartir sus secretos. Entonces Canedias aceptó a Bayaz un poquito a regañadientes y tampoco le desvelaba todos los misterios, tampoco le desvelaba todo lo que sabía. Entonces, Bayaz, para intentar descubrir más cosas sobre Canedias y para intentar influir más sobre él, descubrió su punto débil. El punto débil de Canedias era su hija, Ptolomei, ¿vale? Ptolomei, que
no era del todo una hija del todo natural, sino que estaba también medio programada para servir a su padre como una especie de amo absoluto, era la debilidad del creador de Canedias. Entonces, Bayaz sedujo a Ptolomei, hizo que ella se enamorase de él y se convirtió en su amante. Pero Canedias le descubrió y le persiguió. Entonces Bayaz, huyendo, solicitó asilo a su antiguo maestro, a Juvens. Juvens, a pesar de que Bayaz en su día le había dejado tirado, lo acogió. Lo acogió y se produjo una discusión entre los dos hermanos, entre los dos maestros, ¿no? Entre Canedias y Juvens. Y no queda claro lo que pasó, que murió Juvens. La versión oficial que solo Bayaz puede secundar, porque fue el único que quedó de testigo, la versión oficial es que Canedias asesinó a Juvens, ¿vale? Pero en el primer libro bueno, el primer libro no, en la trilogía original de la Primera Ley, los enemigos de Bayaz, los seguidores de Calul y sus seguidores, acusaban a Bayaz de ser él el que había asesinado a Juvens. Entonces, bueno, la versión oficial es la que cuenta Bayaz porque fue el único que quedó como testigo y, claro, tenía la libertad de poner la versión que le diera la gana. Entonces, nada, entonces los discípulos de Juvens atacaron a Canedias, atacaron la casa del creador, la torre donde se alojaba Canedias, para vengar a su maestro. La torre del creador era inexpugnable, aparentemente, pero Bayaz nuevamente recurrió a Ptolomei engañándola para que les dejara entrar. Les dejó entrar porque no sabía lo que iban a hacer, él le engañó, y entonces se enfrentaron a Canedias y lo vencieron, y nuevamente aquí hay versiones contradictorias. Porque Ptolomei murió, ¿no? En medio de todo este fregado, en medio de toda esta lucha, hay varias versiones contradictorias. La versión oficial, nuevamente, la de Bayaz, porque es el único que quedó para contarlo, el único que quedó como testigo, fue que el maestro, enfadado con Ptolomei por abrirles la puerta, mató a Ptolomei, ¿no? Mató a su propia hija. Pero luego volvemos a lo mismo. En la Primera Ley veremos que hay quien acusa a Bayaz de haber sido él el que asesinara a Ptolomei, ¿vale? Entonces, bueno, después de eso, los magos, los discípulos de Juvens se dispersaron y Bayaz se quedó allí en esa isla que era Miderland. Se quedó, y bueno, en esa isla había varios reinos separados, ¿no? Que guerreaban entre ellos. Entonces él cogió al rey de uno de ellos, a Jaro del Grande, y se convirtió en su asesor, por no decir seguramente que lo manipulaba, ¿no? Pero bueno, se convirtió en un asesor de Jaro y bajo el asesoramiento de Bayaz, Jaro del Grande reunificó todos los reinos de Miderland y fundó la Unión, ¿vale? Fundó la Unión y con Bayaz como consejero privilegiado, ¿no? Por así decirlo. Entonces Bayaz decidió retirarse, pero hizo que le fabricaran una estatua en la capital de la Unión e hizo que le reservaran un asiento vacío simbólico en el Consejo para siempre. Y aparentemente se retiró a la Gran Biblioteca del Norte. ¿Vale? Entonces, esto que os acabo de contar es el trasfondo. Es lo que había sucedido siglos antes de cuando empiezan las novelas, ¿no? Es como la historia, el pasado, lo que había sucedido. Cuando empiezan las novelas, Bayaz está en la Biblioteca del Norte, pero por ciertos asuntos decide dejar de recluirse y empezar a actuar. Pero claro, como ha pasado tantos siglos recluidos, pues hay gente al principio que no se cree que realmente ese anciano sea Bayaz, porque pensarán, Bayaz debería estar muerto ya. Pero claro, al ser mago, pues no es tan fácil que muera, ¿no? Entonces, aparte de manipular la Unión desde la sombra, porque aunque no siempre está presente físicamente allí, en la isla de Miderland, para controlar la Unión, mediante sus agentes, mediante sus espías, influye, se encarga de elegir indirectamente quién va a ser el rey, se encarga de controlar indirectamente cuál va a ser la política y ser como una especie de rey en la sombra. También hace lo mismo en el norte, ¿no? Sí, el continente del norte, donde están estos que son como vikingos, ¿no? En el mundo de Joe Abercrombie también hace lo mismo. También se las arregla para ser una especie de rey en la sombra. Y de hecho, varios acontecimientos en el norte, en el primer libro, en la primera trilogía, perdón, empieza porque el rey del norte, puesto a dedo por Bayaz,
decide no ser su marioneta y allí empiezan las movidas y Bayaz actúa en consecuencia para poner a otro, claro, como siempre hace. Entonces Bayaz, como podemos ver, es eso, es el titiritero, ¿no? Que mueve los varios reinos desde la sombra. Hay que decir que su enemigo Kálul hace lo mismo en otro continente, en el continente de Gurkul. Allí es como el profeta que ha puesto dedo también a un emperador y se ha convertido también en emperador en la sombra del reino de Gurkul, del imperio de Gurkul. Entonces son tal para cual. Los dos se acusan mutuamente de ser el malo y los dos son lo mismo, no son tal para cual. A nivel de poderes, porque es un mago, claro, tienen que tener poderes, obviamente. Bayaz deja claro, nada más empezar la trilogía, que cada mago se especializa en una cosa. Y él, sobre todo, lo que se especializa es en el fuego y en poderes que tengan que ver con la voluntad, con la fuerza de voluntad. Entonces a veces le hemos visto como calentar el aire alrededor de algún personaje y hacer que no pueda respirar. Le hemos visto darle un chute de energía y fuerza de voluntad a algún personaje. Allí está Danluzar en un duelo, por ejemplo, o viceversa, quitarle a algún personaje la autoestima y las ganas de hacer nada y hacerle sentir muy mal físicamente. Y también le hemos visto alguna vez hacer que algo estalle en llamas. Aún así, él reconoce en la trilogía de la Primera Ley que, como ya he dicho, pasa siglos después del trasfondo que os conté al principio. Él reconoce que su poder es una sombra de lo que llegó a ser. O sea, que de alguna forma un mago, a pesar de haber sido muy poderoso, se va debilitando con el paso de los siglos. A pesar de que son muy longevos y lo que sea, nos deja caer más o menos que todo tiene un límite, ¿no? A pesar de esto, Bayaz, al final de la trilogía de la Primera Ley, esto es un spoiler también, hace una demostración bastante importante de poder. Hace una demostración bastante importante al reducir a escombros todo el Agriont, un barrio entero de la capital de la Unión, para vencer a las 100 palabras de Kálul. Las 100 palabras de Kálul son los discípulos de Kálul, ¿no? Del mago que era su rival. Y bueno, él siempre acusaba a otros magos, a Kálul, de incumplir las leyes más sagradas de la magia, incumplir la primera ley, que es jugar con las fuerzas del otro mundo, con demonios y tal, e incumplir la segunda ley, que es comer carne humana, porque Kálul crea lo que se llaman devoradores, ¿no? Devoradores en el mundo de la primera ley. Es un humano que, bueno, mediante ciertos rituales que incluyen comer carne humana, entre otras cosas, se convierte en una especie de ser humano muy mejorado físicamente, con una fuerza y una agilidad y una resistencia muy sobrenaturales. Pero a cambio es como una especie de adicto a comer carne humana, ¿no? Entonces él acusa a Kálul de crear devoradores y de jugar con las fuerzas del otro lado, pero luego se ve que Bayaz es un buen hipócrita y él hace exactamente lo mismo. Para vencer a las 100 palabras de Kálul, incumple descaradamente la primera ley e invoca las fuerzas del otro lado. Y hay varios agentes suyos, varios espías suyos que se va demostrando luego que son devoradores. O sea que los dos acusan de lo mismo, pero son tal para cual, Bayaz y Kálul. Y al final todo el mundo de la primera ley es como todas las guerras entre los diferentes estados, diferentes imperios, es como la guerra de egos entre estos dos magos que manejan los hilos, ¿no? Uno maneja el hilo de una nación, el otro maneja los hilos de otra. Y al final las guerras entre naciones son las guerras para satisfacer los egos de estos dos personajes, de Bayaz y de Kálul. Entonces, bueno, podemos ver el tipo de personaje que es Bayaz. Y hay una frase muy interesante porque, claro, él dice al principio se las da de... Porque, a ver, había otro personaje que se llamaba Glustro, otro mago al principio, que fue el primero en usar las fuerzas del otro lado, ¿no? Y lo habían vencido y tal. Entonces, claro, Bayaz siempre advertía de que nadie hiciera lo mismo, que nadie volviera a jugar con las fuerzas del otro lado, pero luego él bien que incumplía esa ley, ¿no? Entonces le dice uno de los principales protagonistas, le dice luego en 9 dedos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y Glustro, ¿no? Y ese personaje? O sea, los dos habéis hecho lo mismo, los dos habéis incumplido la primera ley. Y Bayaz responde en plan cabrón, le pone una sonrisita de cabrón y le dice, sí, hay una diferencia básica. Glustro perdió, yo gané, ¿sabes? Entonces te deja claro cuál es su mentalidad, ¿no? El fin justifica los medios, lo único que importa soy yo y manejo todo en la sombra.
Aparte de en la trilogía original, donde a Bayard le sale todo a pedir de boca y donde se nota que controla todo, también aparece en Los Héroes, en otro de los libros sueltos, y ahí se ve también que maneja bastante bien el cotarro, ¿no? Ahí trae armas de pólvora, las presenta como magia, como algo desconocido, pero realmente son cañones. Se las arregla para que las dos naciones en guerra, los hombres del norte y la Unión, lleguen a un acuerdo de paz y llegan a un acuerdo de paz en las condiciones que le interesa y se ve claramente su poder y su influencia y se ve que tiene agentes y siervos en los dos lados, ¿no? Entonces controla los dos lados de la guerra, los dos bandos los controla. ¿Le sale todo bien a Bayaz? No, todo, absolutamente todo no. Vamos a ver a lo largo de las obras de Joe Abercrombie que bueno, que su poder empieza a resquebrajarse un poquito. Para empezar, uno de sus discípulos, un devorador, Schenkt, pues está muy descontento con él. No se nos profundiza mucho en cómo fue exactamente esa relación, pero bueno, el caso es que está muy descontento con él y se dedica a boicotear la obra de Bayaz. Y de hecho consigue ayudar a Monza Murcato en el libro La mejor venganza. Schenkt apoya a Monza Murcato para matar y destronar al duque Orso, que era el duque de Estiria, también puesto a dedo mediante maniobras de Bayaz. Consigue que se destrone a la marioneta de Bayaz y poner en el trono de Estiria a Monza Murcato, que Monza Murcato ya no consiente ser la marioneta de Bayaz, ya es una mujer de armas tomar. Y también en la nueva trilogía es donde más se le tuercen las cosas a Bayaz. Pierde el control del norte, pierde el control del norte y pierde el control de la Unión, porque en la Unión empieza a haber esa rebelión antimonárquica, esa rebelión que es una especie de parodia del comunismo que pone patas arriba el status quo puesto por Bayaz y bueno, las cosas se le van bastante de mano, ¿no? Pero al final de esa trilogía se nos deja caer que él, a pesar de que le han salido ahí las cosas mal, él está tranquilo y tiene algún as en la manga para recuperar su poder y recuperar su influencia. O sea que bueno, aunque haya tenido reveses, el tío por vencido no se da. Entonces, bueno, aquí tenéis el análisis de Bayaz, de este Gandalf en versión malvada. No malvada en plan cruel, pero sí malvada en plan megalómano, egoísta, manipulador, ¿no? Y totalmente insensible a otros seres humanos. Entonces nada, darle like por favor si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más contenido y ya sabéis que siempre dejo los enlaces a mi blog en la descripción www.laprimeradespada.es donde tenéis todos mis artículos y mi material y demás. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Adiós.